Un dato de esta tarde, el desempleo subió el 7,7% en el primer trimestre de 2024, según informó este lunes el INDEC. A partir de esta cifra se desprende que más de 1.700.000 personas sufrieron la falta de trabajo durante ese periodo. El dato que publicó el INDEC revela el mercado de trabajo en un grupo de 31 aglomerados urbanos. La cifra representa una suba de 2 puntos en relación con los datos del último trimestre del año 2023, que fue del 5,7%. Además, el PBI cayó el 5,1% en el primer trimestre de este año. 1.330 pesos, así comienza la semana económica. Se sigue disparando el dólar blue a minutos ya prácticamente en el cierre, 2.31, es el incremento de hoy, 1.330 pesos, y esto en el mundo de las especulaciones. Lara. Antonio, PBI, actividad económica, la torta de todo lo que produce la Argentina, podemos entenderlo de diferentes maneras, cayó un 5,1% en el primer trimestre de este año. Es la comparación esta interanual frente al primer trimestre del año pasado. La inversión, uno de los principales rubros, sabemos que acá lo que más explica el crecimiento del PBI es el consumo, que obviamente cayó. Se trata de un dato verdaderamente catastrófico que pone de manifiesto el fracaso de la política económica de Javier Milei. El Producto Interior Bruto de la economía argentina se contrajo un 5,1% en el primer trimestre del año 2024 con respecto al primer trimestre del año 2023. Se trata de un dato económico en aislado indudablemente malo que muchos han tomado como la prueba definitiva de que la política económica de Javier Milei está fracasando. 5,1%. El FMI había preestablecido que el Producto Bruto podía caer hasta un 3% en este 2024. Los primeros 3 meses, enero, febrero y marzo, indican que la actividad económica en el Producto Bruto Interno se derrumbó un 5,1%. Es un número altísimo. Tal vez lo más preocupante es el presidente en esto tiende a sobrevalorar a todo su equipo y demás, lo cual puede ser una estrategia para defender a sus funcionarios, pero quiero recordar también que cuando tuvimos gobiernos de CIO no nos fue bien. Cuando teníamos gobierno de científicos tampoco nos fue bien, y ahora pareciera que tenemos gobierno de superhéroes, digamos, y ojalá que nos vaya bien, pero preferiría más un gobierno enfocado en los problemas de la gente que en los problemas o que en tratar de difundir en el mundo las ideas de la libertad. Yo creo que los argentinos tenemos demasiados problemas y hay que ponerle foco a esos problemas para tratar de solucionarlos. Estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica. Es decir, que si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian, pero eso es parte de otra historia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Como lo vieron recién en la intro, vamos a hablar de economía, pero me quiero sacar una duda, porque la verdad, ustedes vieron reportes de todos los medios, y más allá de las noticias, creo que vos en tu casa o mucha gente que conocerás la está sufriendo y mal. 5,1 cayó el PBI, 7% el desempleo, o sea, casi 2 millones de personas. 23,4% cayó la inversión. Ya no se habla de una B corta. ¿Te acordás que nos hablaban de la B corta? O sea, la caída, pero después la recuperación, el rebote. Ahora se habla de una L mayúscula. ¿Qué quiere decir eso? Caída, caída, caída y después estancamiento y no se sabe para cuándo para arriba. Ya le vamos a preguntar a los especialistas. Pero quiero contrastar eso porque la verdad, en otra parte del mundo, el presidente argentino, mientras se daban a conocer estos datos, que los daba el INDEC, no los daba ni una consultora kirchnerista, ni un opositor, no, los daba el INDEC, el propio organismo del gobierno, daba esos datos catastróficos para la economía. En la otra punta del planeta, el presidente se estaba autocandidateando al Nobel de Economía.
hablando de la optimalidad de Pareto, cosa que yo la verdad que no entiendo muy bien, y si la hablan en un auditorio en donde nadie le puede rebatir, la verdad que es medio difícil, de la fábrica de alfileres, de Adam Smith, y haciendo una ensalada grande y hablando en difícil para decirnos qué, explicarnos lo que veíamos recién. Eduardo González Holguín es economista, es docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Alfredo Fluri es periodista especializado en economía de la casa. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas Gracias. noches. Contento de estar acá. Bueno, a ver si alguno me puede explicar el choque entre las noticias y el relato. Lo primero que quiero decir, bueno, mi solidaridad a todos aquellos que están haciendo lo imposible por mantener este medio OSRT. Muchísimas que gracias. Realmente sería lamentable que siga este plan de achique, de ajuste, porque para nosotros, digamos, es importante. Yo, en mi casa, de niño, se puede decir, me he criado escuchando Radio Universidad. Vi el paso de Radio Splendid a Radio Universidad, así que para mí es una tradición, digamos. En la cena, en esa época no había televisión, en la cena y en el almuerzo escuchábamos Radio Universidad, así que para mí es muy triste lo que está pasando. Y gracias por acompañarnos el martes cuando estuvimos en el Consejo Superior, como siempre lo has hecho. Sí, bueno, realmente lo que dice Milei, le digo yo como economista profesional y profesor por concursos de la Universidad Nacional de Córdoba, me da vergüenza ajena. Lo que dijo es una barbaridad, no tiene pie de cabeza. Mezcló Pareto con Adam Smith, no sé qué quiso decir eso con la función de producción, ya sé con el gesto convexa. Para mí la sensación que me dio, por ejemplo, que ni ha ojeado la riqueza de las naciones de Adam Smith. O sea, realmente no tiene nada que ver. Y después una cosa que yo creo que es muy importante que nosotros entendamos. ¿Cuál es la esencia de la economía? La economía es la producción de bienes y servicios para una sociedad para que pueda subsistir. Yo soy profesor de historia económica. Yo a mis alumnos, ¿qué les digo? Cuando uno va, ¿no es cierto?, a la prehistoria y se encontraba justamente con las tribus nómadas de cazadores-recolectores, la actividad económica era esa, la caza y la recolección. Y a veces cuando uno está en una cuestión tan simple, lo entiende. La economía está cumpliendo el fin de que esa gente pudiera comer para poder vivir. Entonces, cuando vos sos economista, la preocupación fundamental es que esa economía produzca los bienes y servicios que necesita la producción, digamos la sociedad. ¿Y qué pasa? Vos lo dijiste muy bien. Vos tenés en este momento un montón de desocupados y tenés una pobreza que yo por ahí me parece que se pasa desapercibida. Hay 26 millones de argentinos que son pobres y dentro de esos 26 millones, 8 millones son indigentes, que quiere decir que no pueden comer bien en un país que produce nada más y nada menos que alimentos para 10 veces más la población que tiene. Entonces yo creo que no es necesario ser economista para saber que las cosas van mal. Entonces si vos estás al frente del país y se está aumentando la desocupación, se está aumentando la pobreza, está cayendo el salario, tenemos el dato del Banco Central de la cantidad tremenda de cuentas, digamos, sueldos que se han... Las cuentas de sueldo que se han caído, 60.000 nomás en el último mes. Claro, en el mes anterior. Y mal que mal se sabe el deterioro de los puestos de trabajo formales, de los informales ni se sabe. Claro. Entonces yo te digo, como economista a mí me da vergüenza realmente que alguien que sea economista, que es presidente, un ministro de Economía que se dice que es también economista, esté aniquilando la economía argentina. Y vos lo dijiste muy bien, estamos en una L donde nos quedamos en la parte de abajo y no sabemos cuándo vamos a poder salir, porque se va generando un círculo vicioso en donde no hay forma de que pueda arrancar. Y ya hay analistas que te dicen que aún con el RI, con todas las ventajas que le dan, digamos, a los posibles inversores, no hay interés en Argentina porque es una economía que no funciona. Seguramente la madrugada se sancione la ley de bases, con lo que hay una gran expectativa, Alfredo, pero, a ver, ya lo escuchamos en algún gobierno, esperar el segundo semestre, ahora esperar la B corta, y ya se habla de la L. ¿Por qué camino se va? A ver, de hecho, ayer el propio portavoz Adorni volvió a hablar de la B corta, ¿no? Probablemente, quizá con anteojos, se confundió con una U, digo, en el mejor de los casos. Sí. Con una U con el fondo cuadrado, digamos, sí, bueno. Que pega en el piso mucho tiempo. Porque está claro que la B corta está descartada, eso está claro. En el mejor de los casos podría ser una U, o sea, una caída. El fondo efectivamente habla de todos los indicadores hablan de una caída del 3,5% de la economía este año, con una fuerte contracción, que ya la vimos, de 5,1 en el primer trimestre, y una recuperación
austera, si se quiere, para el segundo semestre, con un rebote del 5% para el año que viene. Eso en teoría. A ver, lo que estamos viendo son indicadores que en algunos casos, en algunos sectores muy específicos, comienzan a mostrar signos positivos respecto al mes inmediato anterior, no respecto a la comparación interanual, donde sigue siendo negativo absolutamente. Pero solamente son algunos sectores. El consumo sigue deprimido, muy deprimido. Los salarios, ayer INDEC dio a difusión el dato de abril, los privados mejoraron, le ganaron un poquito la inflación, privados registrados, los públicos perdieron, los informales vienen perdiendo como en la guerra, estamos hablando del 40% de la población. O sea, si vos no tenés una población... Incluso, perdóname, Alfredo, porque digo, ese dato que das de los salarios, que fue un dato que resaltaron mucho desde la presidencia el mes pasado, le ganan a la inflación del mes anterior. Bueno, no recuperan después de la salarios, terrible devaluación que hubo y de la inflación que hubo en los primeros meses, desde diciembre, ¿no? Pero a ver, los salarios en realidad, en general, digo, yo creo que el último año que en general le ganaron la inflación fue el 2017. Claro. Desde entonces, en general, tienen una caída muy abrupta, unos más, otros menos. Obviamente tenemos gremios fuertes como el camionero, bancario, en fin, que han sabido o han podido mantener el poder adquisitivo del salario, pero la gran mayoría ha perdido muchísimo. Entonces, si vos no tenés una población que tenga una capacidad de consumo, evidentemente por ese lado no va la cosa. A mí me llama la atención, digamos, el apoyo de buena parte de las cámaras empresariales grandes, digamos, a la ley bases y al paquete fiscal, como dando a entender que son el camino para recuperar la economía, la inversión y demás. Bueno, habrá que ver en los hechos, obviamente es incontrastable porque la ley se está votando ahora, pero no parece todo tan sencillo. Acá estamos en una situación compleja. Una caída en el año que vos decías va a ser en general del 3,5%. ¿Qué implica? Más desempleo todavía, claro, porque más quiero cierre de comercios, de industrias. Quería contextualizar esto. Cuando uno mira, digamos, globalmente el deterioro del salario de todos los sectores, que acá Alfredo lo planteó muy bien, que no es homogéneo, pero cuando uno ve el contexto, el salario real ha perdido un 28%. Un 28% ha perdido el conjunto. O sea, tenés menos capacidad de compra, sí, casi en un 30%. Claro. Tu salario puede comprar 30% menos de producto. Y nosotros lo perdimos en 6 meses. Y nosotros nos escandalizábamos cuando con la misma medición del conjunto del salario perdió el 20% en los 4 años de gobierno de Macri. Claro. O sea, hemos perdido en 6 meses más de lo que se perdió en 4 años del gobierno de Macri. Y se escandalizaba todo el mundo. ¿Qué pasó? Bueno, eso es muy... Y otra cosa que es importante, el motor de la economía argentina, históricamente, actualmente, es el mercado interno. Entonces, y el mercado interno lo mueve el consumo. El dato de caída del consumo es una cosa, digamos, tremenda. Porque ¿cómo se da, digamos, la causalidad? Vos tenés consumo, ese consumo le hace pensar a los empresarios que pueden vender más. Entonces, cuando ven que se sostiene el consumo, aumentan la inversión, generan empleos, hay más empleados, hay más consumo y entramos en el círculo virtuoso. Y acá se da exactamente lo contrario. Vos tenés caída de consumo, empresarios que están, digamos, reduciendo. Tenemos el caso, ¿no es cierto?, de Asindar. Asindar va a trabajar 2 meses nomás. No. Entonces vos ves que todos los empresarios están reduciendo, no están aumentando. Entonces vos no ves cómo van a salir. Y entonces, con respecto ¿por dónde va a venir la recuperación, digamos? Ese es el tema. Digo, vos tenés economistas liberales, qué sé yo, como puede ser Carlos Rodríguez, que ha sido rector del SEMA, digamos, que no se puede sospechar que puede ser ni kirchnerista ni peronista, ¿no es cierto? Aclara que Carlos Rodríguez era uno de los tipos más cercanos a Milei, que después se pelea, pero no deja su ideología liberal. Es un liberal serio, un liberal que dentro de su concepción hace análisis serio. Y justamente él te dice eso, que él no ve cómo puede salir adelante. Y con respecto al RIGI, que le da un montón de ventajas, nosotros ya tenemos el régimen minero, donde no le da tantas ventajas, ¿no es cierto?, como, digamos, el RIGI, pero que le da muchas ventajas justamente a las inversiones mineras, y no pasó nada. Vos mirá, por ejemplo, toda la historia de Catamarca con Bajo la Lumbrera, y no es que Catamarca se transformó en la provincia argentina.
mira, digamos, toda la experiencia, ¿no es cierto?, de San Juan, ¿no es cierto?, con Del Oro, y tampoco. Entonces, no es cierto esto, no es cierto, porque son... Y las divisas argentinas no aumentaron tanto. ¿Alfredo? Bueno, sí, justamente. Digamos, hay mucho abordaje sobre esto. El gobierno está confiado en que, aprobada la ley, que se supone que los votos están, va a haber cierta calma en el mercado, o un poco más de calma. En realidad, el mercado hoy está bastante volátil, producto no solo de este tema. El Banco Central pasó de ser comprador neto de divisas y recuperar buena parte de lo perdido a vender. En este mes de junio está vendiendo dólares, con lo cual aquella premisa que tenía Milei, no ya de dolarizar, sino de levantar el cepo, se complica porque tampoco el fondo le está facilitando la plata que está pidiendo Caputo para justamente tener ese colchón necesario para eliminar el cepo, con lo cual no pareciera ser una situación del corto plazo. Cuestión que le piden los empresarios. Y sin eliminar el cepo difícilmente lleguen inversiones importantes también, así que, o sea, la situación yo no la veo con una salida en el corto plazo que sea positiva. Y respecto al empleo, en realidad, fíjate vos la paradoja, en Córdoba los datos de INDEC de desempleo dieron que creció el empleo. Creció poquito, pero creció. Sí creció muchísimo la ocupación demandante, o sea, el empleado que demanda más trabajo porque no le alcanza el sueldo, y la subocupación demandante, o sea, aquel subocupado que trabaja menos de 35 horas semanales y que está buscando otro laburo, con lo cual denota claramente que los ingresos no alcanzan, ¿no? Una cosa importante que lo tocamos costadito, es central para la economía argentina el tema de los dólares. Porque nosotros tenemos una economía dependiente. Nosotros, en cada, digamos, experiencia liberal o neoliberal, nosotros fuimos perdiendo eslabones de la cadena productiva. Esos eslabones se han transformado en importación. Entonces, si nosotros no tenemos justamente dólares o moneda fuerte para poder realizar la importación de bienes, componentes e insumos para nuestra industria se para. Claro. Entonces, nosotros tenemos una situación, digamos, que lo dijo recién Alfredo, estamos justamente con una balanza negativa, porque esto que exponen... En Río la balanza ahora comenzó a dar positiva, pero porque están pisadas las importaciones. Claro, pero en la parte, digamos, de la acumulación de reservas... Y aparte por la caída del consumo, claro, digo. Justamente, como que cayó el consumo, la industria no está demandando lo que tiene que demandar para la industria, se sigue exportando muy poco, porque tampoco el agro suelta, claro. El agro suelta, pero al mismo tiempo, nosotros no nos olvidemos que vos tenés una economía que cuando entonces no tiene dólares, no puede justamente funcionar. Y digamos, aumento, por ahí que me llama la atención, que es aumento, digamos, de la cantidad de reservas, aumenta por un lado, pero por el otro lado tiene la deuda de los importadores. Claro. Y entonces cuando uno hace bien las cosas, digamos, y suma y resta como tiene que ser, porque me da la sensación que hay gente que no sabe sumar y restar, estamos nosotros en una situación negativa. Se deben más reservas de las que se tienen. Ese es el problema. Claro, la balanza de pago en general no está dando bien. Pero, no está dando bien. A ver, Alfredo, una cuestión, porque vos seguís, los dos siguen de cerca la situación provincial. En un marco también en el que las provincias están complicadas. Hoy hubo un reclamo de los 3 gobernadores, sí. Creo que Yarlora, Puyaro y Frigerio, por el tema de los fondos que no está largando el ANSES, claro, para las cajas de jubilaciones. Claro, pero mirá vos esta contradicción. Acá Yarlora... Gobernadores que les dan todas las herramientas, le votan todas las leyes, ¿no? Esto es un tome daca. Quiero ver una cuestión técnica. ¿Se supondría que está arreglado eso o no? Le está diciendo a los legisladores, digamos, que le responden, que aprueben justamente el paquete impositivo. En el paquete impositivo, ¿qué se está haciendo? Se está reponiendo justamente el impuesto a las ganancias de los altos ingresos de más de 1.800.000 pesos, ¿no es cierto? Sí. Y eso teóricamente hay un cálculo hecho por la Oficina de Presupuestos del Congreso, ¿no es cierto?, que da un cálculo de cuánto va a lograr. Pero al mismo tiempo está rebajando el impuesto a los bienes personales. Y hay un cálculo también hecho por la Oficina del Congreso que te dice que más o menos son cifras iguales. Entonces vos tenés que lo que podés ganar con ganancia lo vas a perder con la reducción que se hace en bienes personales. Ya está hablando de coparticipación, ¿no? Claro. Iba a eso justamente. Segundo paso. Ganancias, ¿no es cierto?, se coparticipa. ¿Cuánto se coparticipa de ganancia? El 60%.
bienes personales también se coparticipa. ¿Cuánto se coparticipa de eso? El 90%. Pero aparte otra cosa, Entonces, la progresividad que tiene bienes personales. Claro, pero déjame ver, para mostrar que no está haciendo buen negocio Yardora y que, digamos, Acosta no lo está aconsejando bien. Entonces vos decís, bueno, yo tengo un problema, ¿no es cierto? Que uno me aumenta 100 para hacerlo fácil y el otro me reduce 100. El que me aumenta 100 aporta 60, porque eso es lo que la coparticipación. Y lo que pierde, son los más fuertes. Y lo que pierde, ¿no es cierto? Pierde 90. Para mí 90, lo que va a perder es mayor que 60, que es lo que gana. O sea, no entiende, no tiene claro, digamos, cómo es justamente el mecanismo, porque bienes personales no entra dentro del paquete de coparticipación, viene aparte y tiene dos secciones distintas. Entonces, cuando uno se fija en ese pequeño detalle, es como que no están entendiendo, ya medio cuenta de almacenero, no está entendiendo cómo le conviene. A él le conviene mantener bienes personales y que no aparezca justamente ganancias. Sí, el problema es financiero. Pero los votos no están. O sea, los votos, en realidad, a ver, cuando más se elimina ganancias, la coparticipación se derrumba. La coparticipación para Córdoba representa 6 de cada 10 pesos de los que le entran a la provincia. Y la coparticipación se compone básicamente de IVA y ganancias. Son los dos impuestos más fuertes que aportan. Ahora con medida electoralista. IVA cayó. Bueno, el medida electoralista con la que más... con la caída del consumo, IVA se derrumbó. Y también Milei la votó a favor. Claro, sí. Bueno, pero IVA con la caída del consumo se derrumbó. IVA se derrumbó, ingresos brutos, que es algo parecido, cayó también, o sea... Los patrimoniales en Córdoba que no aportan nada prácticamente. Porque es muy regresivo, el sistema impositivo Córdoba es muy regresivo. Lamentablemente se ha vuelto muy regresivo en ese aspecto. Automotor y inmobiliario aporta muy poquito, además está habiendo mora en los impuestos, en el pago de impuestos, me están diciendo. Si te cae la recaudación por ese lado, no tenés mucho margen para obtener fondos, por eso está... buscando fondeo externo o el mercado local con emisión de deuda para intentar sostener algo de la obra pública, y paralelamente respecto a las paritarias, que no son dato menor, con el tema de la caja, hasta que el anciano le manda un mango, olvídate, diferimiento va a seguir, los aportes extra de los activos van a seguir, y no da la impresión de que Milei vaya a alargar un mango en ese aspecto. Y tiene el problema de la espada de Damocles, que tiene una deuda en y la dólares. Deuda está totalmente dolarizada. Totalmente dolarizada. O sea, ya sufrió con la primera devaluación, ¿no es cierto?, de Massa, con la segunda devaluación, ¿no es cierto?, que viene con Milei, y si viene una tercera devaluación, realmente le pega muy fuerte, porque es increíble, tenemos una debilidad muy grande por eso. El riesgo cambiario que tiene la provincia de Córdoba es enorme. Muchas gracias a los dos. Bueno, la verdad que no me llevo clara la optimalidad de Pareto, la fábrica de alfileres y por qué no le quieren dar el Nobel de Economía al presidente argentino. Bueno, todavía no aparecieron las nominaciones, ¿quién te dice? Pero y no se puede autoproclamar tampoco. Y con estos datos de la economía real. Con estos datos no creo que lo nominen. Nos vamos a la primera pausa en Redacción Abierta y a la vuelta hablamos de lo que ocurrió ayer en Bolivia. Ya venimos.